Muy, muy buenos días a todos. Soy Carmen Vergara, subdirectora de Comunicaciones del Centro de Políticas Públicas UC, y les doy la bienvenida al seminario hacia una política pública de televisión educativa en Chile, organizado por el Centro de Políticas Públicas UC. En esta ocasión se van a presentar las principales conclusiones del artículo de TV Educa Chile a una política pública de televisión educativa, que prontamente publicaremos en nuestra serie Temas de la Agenda Pública, de los autores Rayén Condesa, Minna Gálvez y Francisco Fernández de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica y Álvaro Salinas de la Facultad de Educación de la misma universidad. En este artículo se sostiene la importancia y necesidad de contar con una política pública de televisión educativa y se entregan orientaciones sobre su propósito, la producción de sus contenidos y su relación con los distintos actores involucrados, a partir del estudio de caso de TV Educa Chile, complementado con el análisis de experiencias internacionales de televisión pública. Los saludamos a todos y a todas, y especialmente a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Le damos la bienvenida a Sara Edwards, jefa de Marketing y Diseño del Ministerio de Educación y coordinadora general de Aprendo TV, a Mariana Hidalgo, productora ejecutiva de TVN, y a nuestro invitado internacional, Yago Fandiño, director de contenidos infantiles de RTV España. También saludamos a los tres autores del estudio, quienes expondrán hoy en este seminario: Rayén Condesa, Álvaro Salinas y Francisco Fernández. A todos los asistentes les cuento que pueden hacer sus preguntas y comentarios a través del chat. Les sugerimos seleccionar la opción a todos los panelistas y todos los participantes para que todos y todas podamos leerlos. Para comenzar entonces, le daré la palabra a los autores y les recuerdo que tienen 20 minutos. Les avisaré cuando les queden 2 para que podamos ir cumpliendo con los tiempos. Adelante, Rayén, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Quisiera solo confirmar si está transmitiéndose bien. Se ve perfecto. Muchísimas gracias. Quisiera partir por el contexto que animó el desarrollo de este estudio y las recomendaciones que vamos a discutir esta mañana, y agradecer profundamente al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, a su concurso de temas de la agenda pública, así como la presencia y disponibilidad de los tres comentaristas hoy día. El contexto en el que esta investigación se desarrolla es visto como una oportunidad desde la implementación en un contexto de pandemia y de emergencia sanitaria de la señal educativa TV Educa Chile, que operó entre abril del año 2020 y agosto de este año, y en el que concurrieron para su implementación distintos actores y distintas voluntades: el Ministerio de Educación con su señal Aprendo TV, su franja, Anatel, Arcatel y el Consejo Nacional de Televisión de Chile con su canal y señal online de CNTV infantil. Y una oportunidad entonces en la conversión de esta señal inicial a, desde agosto de este año, NTV, el canal cultural y familiar que está en este momento implementado por Televisión Nacional de Chile, la señal pública. En ese contexto, el objetivo de esta investigación es contribuir a desarrollar una política pública sobre televisión educativa para Chile, que es para nosotros una deuda pendiente durante décadas para la población, y ello a partir de la formulación de recomendaciones que emanaron de esta investigación académica. Nosotros sabemos que hay evidencia sobre el potencial de la televisión educativa, no solamente desde la perspectiva de informar, de entretener y educar, que son las tres principales funciones que han históricamente englobado el potencial de la televisión y la televisión educativa, sino que también, como lo declara la BBC, crear momentos memorables e imaginativos que reflejen a toda la sociedad, también inspirar, también generar y formar ciudadanos que sean creativos, que sean seguros de sí mismos, que contribuyan a su sociedad. También actores como Aguadet, ¿cierto?, nos hablan de la importancia de la televisión pública y educativa por promover comunicación y contenidos de calidad y aportar a la formación ciudadana y a reforzar la democracia.
Otros se refieren a la diversidad temática, ideológica y de géneros que la televisión pública y educativa puede proveer, es decir, fomentar el diálogo social. Y también contenidos que nos permitan comprendernos y comprender a los demás. Producir una televisión pública, como dice Dornfeld, es producir cultura pública. La metodología que nosotros empleamos para obtener estas recomendaciones fue a partir por revisar experiencias internacionales, principalmente focalizadas a Hispanoamérica. No abordamos a nivel mundial porque consideramos que con el estudio de Radio Televisión Española y su aproximación a la televisión pública, a la televisión educativa y a la televisión infantil, por su pertenencia a las mesas europeas de televisión, cubríamos una serie de otros modelos relevantes históricamente para este propósito. Y también revisamos estudios sobre la televisión pública, la televisión educativa, la televisión infantil. Luego hicimos un análisis de casos de TV Educa Chile y de Aprendo TV, a partir de entrevistas, conversaciones y análisis de programación, de contenidos, con las personas que estaban encargadas en ese momento de ambas señales y que están hoy día con nosotros. Y también hicimos entrevistas a encargados de las principales señales de televisión educativa en Hispanoamérica. Con ello, nosotros hicimos una triangulación, un análisis que nos permitió caracterizar cuáles eran los elementos comunes y ofrecer una sistematización en alguna medida de las principales características de estas señales. Podemos decir que todas ellas coinciden en ser complementarias al sistema educativo, puesto que ninguna de ellas lo quiere reemplazar. También defienden, a pesar de que van formulando, ¿cierto?, y adecuando sus contenidos, su programación y su misión a los cambios tecnológicos que se van traduciendo en la sociedad. Ellos defienden el valor del acceso abierto y de la democratización, la posibilidad de que las personas que no tienen acceso a otras plataformas o a televisiones de pago puedan acceder a estos contenidos de calidad. En cuanto a los años de existencia, ¿cierto?, vemos que estas 10 señales de América Latina y de España que revisamos, ¿cierto?, están operando desde hace décadas y que para el COVID pudieron además hacer alianzas con actores principales para reaccionar a esta crisis, que principalmente fue con los ministerios de educación. El financiamiento es público, a veces es multilateral, en el sentido de que a veces reciben financiamiento del BID, por ejemplo, como el caso de países de América Central. La dependencia es de gobierno y ahí hay un abanico entre ministerios de educación, parlamentos, secretarías, puede ser también la presidencia y sistemas de medios públicos. El ecosistema medial también está incorporado en la dinámica de estas señales, en el sentido de que van progresivamente respondiendo y adaptándose al contexto mediático y tecnológico, sin abandonar, por cierto, la transmisión en acceso abierto. Y el mandato es explícito, ellos tienen misión, ellos tienen visión, y a veces, en la mayoría de los casos, tienen un mandato incluso legal de operación. Los contenidos, ¿cierto?, también se pueden reconocer un abanico de opciones, en el sentido que algunos se limitan a ser curriculares, pero también otros van transitando, ¿cierto?, y le dan foco a la eduentretención. En cuanto a la producción, se combinan también distintas posibilidades. Algunos se encargan de producción propia, otros adquieren, compran ciertos contenidos. Hay proyectos de coproducción y también de cooperación internacional. También, en alguna medida, nosotros podemos distinguir tres grandes focos, formas de operar, formas de pensar también la programación, sus audiencias, sus propósitos, y que los dividimos en tres grandes grupos. Una es la televisión educativa escolar, que está focalizada al currículum nacional, y ahí encontramos cierto énfasis en señales como Telesecundaria de México y Cuba. Pero también tenemos, ¿cierto?, que son las más en otros países, una segmentación de audiencias precisa, y que es la televisión educativa infantil, juvenil, que tiende a utilizar y a combinar formatos tanto curriculares como de eduentretención,
Y finalmente, la televisión cultural, que tiene una orientación más generalista en el sentido de que ampliamente se refiere a la formación y a la información a la ciudadanía, al diálogo social, a la divulgación científica, cultural, a estar destinada a distintas audiencias y segmentos, pero también promueve esta visión generalista, y ahí vemos ejemplos como Señal Colombia. Le voy a dar el paso a mi compañero Álvaro Salinas. Muchísimas gracias, Rayén. Yo quisiera concentrarme en algunas de las recomendaciones que el equipo de investigación quisiera proponer al debate. Quisiera concentrarme básicamente en 5 de ellas, o en 5, mejor dicho, áreas de recomendaciones. La primera tiene que ver con el modelo de televisión, que nos parece que podría ser más adecuado para el contexto chileno y que surge de la revisión de experiencias y de lo que logramos aprender de la experiencia de TV Educa Chile. Respecto del modelo de televisión que nos parece que podría ser adecuado para proyectar este esfuerzo en el futuro, nos parece que hay un elemento que hay que rescatar de lo que ya se ha hecho en Chile, que nos parece tremendamente valioso, que ha sido la capacidad que ha tenido la experiencia recogida hasta ahora en nuestro país de articular lo educativo con lo audiovisual. Sabemos que son dos lógicas bien distintas, que tienen formas de funcionar, formas de ver el mundo, formas de trabajar y formas de comunicar que son distintas, pero yo diría que un elemento que ha sido tremendamente valioso en la experiencia chilena hasta ahora es que se han logrado constituir equipos multidisciplinarios e intersectoriales que lograron dialogar y que pudieron establecer puentes que permitieron finalmente elaborar productos audiovisuales que tuvieran una lógica y una contribución importante al aprendizaje de los estudiantes en la sala de clase, pero también fuera de la sala de clase. Hay un segundo elemento de este modelo de televisión educativa que nos parece importante rescatar, que tiene que ver con esta alianza público-privada que se produjo en la emergencia. Rayén ahí describía bien que lo que se había logrado hacer en Chile en estos 2 años, desde la pandemia hasta ahora, desde el inicio de la pandemia hasta ahora, fue posible, además en un tiempo bastante récord, gracias a que hubo actores públicos como el Ministerio de Educación, como el Consejo Nacional de Televisión, en fin, que se vincularon con actores privados como las productoras, como las distribuidoras de señal, en fin, que lograron hacer en un periodo muy corto de tiempo disponible estos recursos al conjunto de los niños, de los profesores y de las familias del país. En esto creemos que hay que avanzar además en alianzas incluyendo actores, proyectando ya lo que podría ser esta señal en lo que viene, incluyendo actores como las universidades o actores internacionales que podrían agregar valor a lo que la señal puede hacer para los niños, niñas y adolescentes del país, por supuesto para los profesores y las familias. La experiencia, por ejemplo, de televisión española puede ser una experiencia muy importante para nosotros poder desarrollar una buena oferta en nuestro país. Esta alianza público-privada, por supuesto, que requiere una cierta institucionalidad y una institucionalidad que logre integrar y generar puentes y diálogo entre los distintos actores y permita la colaboración. Hemos visto en las experiencias internacionales que esa institucionalidad parte de un cierto mandato que la sociedad deposita en estos distintos actores y que permite darle una coherencia al trabajo que ellos hacen en la televisión educativa. En tercer lugar, combinar un enfoque curricular y de entretención. Nos parece que podría ser un elemento importante para proyectar estos esfuerzos en el futuro. Enfoque curricular en la medida en que la programación puede apoyar y acompañar muy directamente lo que los profesores hacen en la sala de clases, vinculado con el logro de objetivos escolares propios del currículum escolar.
Y eso yo diría que la experiencia que ha tenido Chile en este minuto ha sido también tremendamente valiosa, digamos, ha dispuesto de una serie de recursos producidos muy rápidamente que han permitido a muchos profesores poder trabajar con sus estudiantes en una situación absolutamente inédita. Por ese enfoque curricular de apoyo al currículum, además podría fortalecer algunas debilidades que tenemos en los aprendizajes, que es más o menos por todos conocida. Sabemos que nuestro sistema escolar ha tenido logros importantes en los aprendizajes de los estudiantes, pero hay algunos todavía, algunas deudas que son importantes de poder resolver. Y deuda de entretención, en la medida en que la deuda de entretención ofrece más flexibilidad y ofrece la posibilidad de abordar de manera integrada otros aprendizajes no tan directamente curriculares, y que pueden ser importantes además para darle valor y resaltar el sentido más propiamente televisivo de estos contenidos. Hay una segunda área que me gustaría destacar, que es cómo la televisión educativa se integra a un sistema de medios que ya existe y que podría ser muy importante para proyectar. La televisión educativa no debiera ser un actor aislado, sino que debiera ser un actor dialogante y con capacidad de articularse con otras plataformas y medios disponibles. Por cierto, hay que aprovechar todos los avances en plataformas digitales y en la medida en que la televisión educativa puede aprovechar eso que ya está disponible, puede ser muy importante. Seguimos en la anterior, Rayén, porque la colaboración entre el Mineduc y el Consejo Nacional de Televisión, en fin, escuelas, profesores y productoras, debiera ser un elemento importante y que permanezca en el tiempo. Y como yo les decía hace un minuto atrás, la posibilidad de construir una visión común que permita organizar esta colaboración de distintos sectores, con distintas lógicas y con distintos actores, es un elemento fundamental que ha sido destacado en otras experiencias, que tiene que ver con cómo la sociedad discute respecto de qué es lo que queremos que sea el aporte de una televisión educativa para los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. En la siguiente diapositiva podemos ver sobre el enfoque regional, nacional e internacional, que nos parece que ahí hay también un elemento que debiera proyectarse y que debiera fortalecerse en lo que esperamos sea la política de televisión educativa en el futuro. Eso significa dos grandes cosas. En primer lugar, generar contenidos para promover la diversidad, el pluralismo y la interculturalidad. Eso significa reconocer y recoger identidades locales y nacionales, pero al mismo tiempo ofrecer una visión global que permita a los estudiantes, sobre todo a los estudiantes de sectores más aislados, poder construir una visión global, saber que no estamos solos y que por supuesto tenemos como localidad, como país, como continente, desafíos que son comunes. La pandemia, yo diría que nos ha puesto muy claramente la idea de que hay desafíos comunes, y estos desafíos comunes van a seguir existiendo, para qué decir el calentamiento global y los desafíos climáticos. En segundo lugar, nos parece que es muy importante, para que ocurra lo primero, promover mecanismos e incentivos para la producción local, nacional y, por cierto, mecanismos para la cooperación internacional. Esto es algo que recoge buena parte de la experiencia del Consejo Nacional de Televisión Infantil, que ha logrado desarrollar unas líneas de producción local y nacional que son importantes, que han sido flexibles, que han permitido desarrollar una cierta industria audiovisual y que, por cierto, se podría proyectar y fortalecer, sobre todo dándole espacio y lugar al desarrollo de productos locales, que nos parece muy importante poder hacer visible en una experiencia de televisión educativa. En cuarto lugar, nos parece en la siguiente diapositiva que la idea de una televisión educativa que tenga una lógica multiplataforma.
buena parte de la experiencia de muchos países que han desarrollado la televisión educativa fuertemente hace ya bastante tiempo, y por cierto, la experiencia que tenemos hoy día de las señales de televisión abierta muestran que el proyectar contenidos, el articular lo que hoy día puede presentar una televisión abierta, se enriquece enormemente si uno puede proyectar además en otras plataformas digitales, por ejemplo, y en otros medios para enriquecer contenido. La experiencia que hemos tenido de TV Educa Chile, por ejemplo, ha utilizado de una manera bastante auspiciosa el uso de plataformas digitales donde los profesores que utilizan la programación o que han utilizado la programación de TV Educa Chile han podido encontrar recursos que les permiten en plataformas digitales que les permiten trabajar con los estudiantes en la sala de clase, recursos para las familias que permiten a las familias, a los papás que muchas veces no tienen capacidades para apoyar y acompañar a sus estudiantes, a sus hijos, digamos, en el aprendizaje. Todo ese ecosistema de distintas plataformas podría ser muy importante para proyectar y enriquecer los contenidos de la televisión educativa. Y por supuesto, esta diversidad de plataformas permite también segmentar mensajes para distintos actores. La radio, por ejemplo, ha sido muy importante en la experiencia chilena en la medida en que ha podido llegar a sectores donde las señales de televisión y, por supuesto, Internet no llega. Y segmentar mensajes también es importante en la medida en que las plataformas digitales pueden ofrecer unos recursos que no estarían o no pueden ser disponibilizados en una televisión abierta. Por Quedan último, 2 minutos, perdón que interrumpa. por último, y con esto cierro, nos parece que es muy importante el rol de los profesores. Los profesores, todos lo sabemos, son actores fundamentales. La evidencia muestra que sin los profesores no hay posibilidad alguna de tener un sistema educativo y tampoco de producir mejoras en ese sistema educativo. Y por lo tanto, en esta idea de una televisión educativa que se conecte y que se vincule con actores fundamentales, nos parece que los profesores deben estar primeros en la lista. Y aquí nos parece que es muy importante aprovechar la experiencia que ya ha habido en televisión educativa en Chile y que además hay en el extranjero, que tiene que ver con incorporar orientaciones y recursos para que los profesores integren contenidos en la sala de clase. Esto es lo que permite, estos recursos y estas orientaciones son las que permitirían a los profesores aprovechar los contenidos en la plataforma abierta, la televisión abierta, pero al mismo tiempo proyectar esa discusión y ese trabajo en la sala de clase y en la casa de los estudiantes. Por supuesto, esto incluye además, o requiere además, un apoyo del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica, el CPIP del Ministerio de Educación, en la medida en que debiera requerir un apoyo para que los profesores se formen en esto. Y al mismo tiempo permitiría recoger el conocimiento que los profesores tienen para enseñar. Y recoger ese conocimiento que ellos tienen para enseñar nos parece que es fundamental en una televisión que busca justamente aportar en esa línea. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rayén, Álvaro y Francisco, que también es parte de los autores. Entonces, vamos a dar paso a nuestros panelistas invitados. Les recuerdo a cada uno que tienen 10 minutos y les voy a avisar también cuando les queden 2. Vamos a partir entonces por Sara Edwards. Como dije anteriormente, Sara es jefa de marketing y diseño del Ministerio de Educación y coordinadora general de Aprendo TV. Adelante, Sara, muchas gracias. Gracias, Carmen. Bueno, buenos días a todos. Yo en marzo del 2020 era responsable del área de marketing y diseño del Ministerio de Educación. Sin embargo, la pandemia, como me imagino como para casi todos, cambió en 1000% mi vida y particularmente mi misión dentro del ministerio. Antes de entrar al ministerio, el año 2018, yo venía de la industria creativa. Y la mayoría de los proyectos que lideraba en el ministerio hasta ese minuto destacaban por eso, pero no precisamente por ser yo una creativa estrella, sino más bien porque en el Estado la creatividad suele lentamente empezar a desvanecer entre la burocracia, y el Ministerio de Educación claramente no era la excepción.
Y les quiero contar todo esto solamente para ponerlos en contexto y transmitirles cómo el COVID-19 se transformó en el gran impulso que el Ministerio de Educación necesitaba para echar a andar esta tremenda máquina de producción pedagógica, creativa, multiplataforma, y poder así ampliar el acceso a la educación a través de Internet, de la televisión, de la radio, de los juegos. Hicimos juegos de mesa, hicimos todo tipo de cosas, material impreso súper creativo como diarios de escritura, cosas que nunca se habían hecho. En el fondo esto nos obligó a salir de la caja. Y este marco de situación excepcional, como de catástrofe, además nos permitió hacerlo en tiempo récord, porque pudimos hacer uso de procesos administrativos que solamente fueron posibles amparados en este estado de catástrofe. Sin este estado de catástrofe nosotros jamás hubiéramos podido sacar un contrato y levantar estos fondos con esta velocidad. Este escenario, un escenario normal sin pandemia, era totalmente impensado hacer una cosa así. Y menos entrar a la televisión con todos los gastos que involucra. Sin la pandemia se hubiesen creado mesas y comités y discusiones eternas sobre la línea editorial y contratos en permanente revisión que nunca jamás se hubieran cerrado, o estaríamos todavía tratando de cerrarlos para poder empezar a ejecutarlo. Pero esta vez no hubo tiempo para eso. La pandemia nos obligó a ser ágiles. Y así un día a fines de marzo yo estaba en mi oficina y me toca la puerta y el ministro entra, el ministro Raúl Figueroa, el ministro actual, y me dice: Sara, vamos a lanzar un canal educativo de televisión con Anatel y el Consejo Nacional de Televisión. Hay 3,5 millones de estudiantes en sus casas y es nuestra responsabilidad lograr entregar una alternativa de aprendizaje masiva y gratuita ya. Vamos a empezar a trabajar al tiro y lo vamos a sacar cueste lo que cueste. Y así nos embarcamos en el proyecto más grande de la vida, y donde en el fondo la clara determinación del ministro y la fuerza del ministro también evidenciaba algo que todos ya sabíamos. En el fondo, si bien nosotros por suerte ya estábamos muy avanzados con Aprendo en Línea, nosotros habíamos empezado antes de la pandemia a trabajar en Aprendo en Línea, y cuando vimos la situación internacional que ya se acercaba a la pandemia, solamente le pusimos acelerador y pudimos lograrlo. Pero nosotros ya veníamos un año atrás trabajando en eso. Pero en el fondo, Internet, era evidente que Internet no era suficiente. Porque la pandemia, además de la crisis sanitaria, venía a instalar otra desigualdad, la de la brecha digital. Y eso no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. Bueno, y gracias a un arduo trabajo en conjunto con la unidad de currículum del Ministerio, con TVN, que han sido hasta ahora nuestros aliados audiovisuales, y con la directiva del canal de TV Educa Chile en su minuto, representada principalmente por la Mariana, que fue nuestra gran guía, logramos llegar a un producto que de verdad nunca pensamos que lo íbamos a poder lograr. Lo primero fue definir un objetivo acotado, ya que el tiempo y los recursos eran claramente limitados. Entonces optamos por apoyar la enseñanza del currículum priorizado, que era lo que estaba promoviendo el ministerio, pero escogimos el grupo de estudiantes que tienen menos autonomía, que son aún novatos en Internet, pseudo novatos en Internet en comparación con los mayores, y con mayor afinidad con la televisión. Y ese grupo eran los niños y niñas de prekinder hasta sexto básico, que representan 1,9 millones de estudiantes en Chile. De ahí, bueno, el trabajo con profesores, y especialmente profesores con experiencia en aula, era fundamental. Los necesitábamos sí o sí. Ellos, más que nadie, entendían las dinámicas de la sala de clase, los puntos críticos de la enseñanza, y representaban sin duda el verdadero amor por el aprendizaje. Hicimos cientos de castings, de entrevistas, de capacitaciones con expertos, y logramos finalmente formar un equipo de docentes comprometidos y entusiastas, algunos de ellos dedicados a escribir guiones y otros con la labor de ser rostros en cámara. Y así empezamos, con un programa donde no habían ni actores ni guionistas de teleseries. Esto era hecho por y para la comunidad educativa. Y así el 27 de abril del 2020, menos de un mes después de que el ministro entró a mi oficina, se emitió el primer capítulo de Aprendo TV.
el primer programa de televisión del Ministerio de Educación alineado al currículum escolar, y en este caso específicamente el currículum escolar priorizado que había sido oficializado recientemente producto de la pandemia. Y bueno, lo que pasó desde ahí me imagino que muchos ya lo conocen, y quienes no, los invito a acceder a nuestra página web, donde pueden ver casi los 500 capítulos que hemos hecho hasta ahora y que seguimos haciendo. Y hoy con alegría podemos decir que la verdad es que nos enorgullecemos tremendamente de nuestro trabajo. Hay muchísimo por hacer, somos los primeros en decirlo, pero sabemos que se ha logrado mucho más de lo que imaginamos cuando nos juntamos 4 personas a principios de abril del 2020, vestidos de astronauta, para tratar de enfrentar el COVID, porque al comienzo de la pandemia estábamos todos como locos. Jamás pensamos que íbamos a lograr algo así. Y aquí estamos. Varios informes y encuestas nos confirman este impacto positivo de nuestros esfuerzos. Por mencionar algunos, actualmente el Ministerio de Educación está realizando 2 encuestas de Aprendo TV, la primera dirigida a docentes y la segunda a familias de niños escolares. Los resultados parciales de estas encuestas, particularmente la de docentes, muestra que en promedio entre el 60 y el 70% de los encuestados señala estar de acuerdo o muy de acuerdo en que Aprendo TV ha sido una herramienta de apoyo efectiva para la planificación y ejecución de sus clases, además de promover aprendizajes significativos entre sus estudiantes. Además, el 89% de los docentes consultados declara que le gustaría que Aprendo TV se mantenga más allá de la pandemia. Otro importante logro de Aprendo TV tiene que ver cómo ha logrado ser una herramienta de inspiración para la comunidad docente, ofreciendo alternativas de prácticas pedagógicas más lúdicas, no tan tradicionales. Y los resultados preliminares de esta misma encuesta nos confirman que 6 de cada 10 profesores descargan los capítulos de Aprendo TV para poder obtener ideas para realizar sus clases. Además, la gran mayoría de los encuestados también valora enormemente la web, aprendotv.cl, como un complemento a las cápsulas audiovisuales, ya que cuenta con una planificación semanal, un resumen y un detalle de los objetivos de aprendizaje que se abordan en cada uno de los capítulos. Sara, te aviso que te quedan 2 minutos. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, en este camino hemos aprendido mucho, principalmente que el aula es irreemplazable y que será siempre el templo sagrado del aprendizaje. Pero también nos hemos dado cuenta que la televisión junto a otros medios es una oportunidad fantástica de explorar nuevas formas de aprender, de comprender el mundo y de fomentar el amor por el conocimiento. También hoy día entendemos que la educación multiplataforma llegó para quedarse y por lo tanto debe ser considerada como una misión de servicio público del Estado. Cuando comenzó esto, la misión era clara, que era mitigar el impacto de la pandemia intentando suplir de alguna forma la sala de clases. Hoy día tenemos la necesidad de proyectar este espacio televisivo más allá de la emergencia y transitar hacia una programación también formativa y vinculada al currículum, pero más cercana al entretenimiento, que estimule la creatividad y el gusto por el aprendizaje de manera más lúdica. Todo esto, para que sea posible, del Estado debe organizarse bajo un objetivo ambicioso y moderno, y por lo tanto es indispensable instalar una institucionalidad adecuada. Y en este sentido seré breve, pero una institucionalidad moderna creemos que al menos debiera considerar estos puntos. Primero, establecer una coordinación ordenada, con derechos y deberes, no voluntaria ni de buenas intenciones, entre las instituciones involucradas, que pueden ser el Ministerio de Educación, el CNTV, el Ministerio de la Cultura, el Ministerio de Ciencia, CGGOV, etc. 2, que las personas en cargos directivos que con influencia y toma de decisiones sean elegidos por alta dirección pública, privilegiando la experiencia y los criterios técnicos y estableciendo así una transparencia en la selección. 3, que exista un presupuesto definido por ley para la realización de este contenido no tradicional. Esto independiente de la señal televisiva, esto que en el fondo que se nos permita como ministerio o como cualquiera de las carteras poder tener un financiamiento anual que nos permita poder crear el contenido y que no dependa de la decisión del gobierno de turno. Y cuarto, que va un poco a lo mismo, que esto trascienda a los gobiernos de turno. Esto debe ser un ejemplo de impulso colectivo permanente y no de bloqueo producto de conflictos ideológicos del gobierno que esté en ese minuto administrando el país.
Bueno, la televisión no es novedad, pero sus posibilidades son infinitas. Y es nuestro deber complementarla con otras herramientas digitales más sofisticadas que nos permitan realmente democratizar y enriquecer la educación tradicional. Nuestra obligación es llegar a todas las personas, sin importar su condición socioeconómica o su ubicación en el mapa. Y así, solo así, podremos estar contribuyendo de una forma concreta a la equidad educativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Muy interesante todo lo que nos contaste, la experiencia y lo que fue echar a andar todo esto. Le vamos a dar el paso ahora a Mariana Hidalgo. Ella es directora de programación de NTV, pero también fue la encargada de programación de TV Educa, como señaló Sara, y una de las representantes de TVN en el comité editorial que comandaba esa señal. Así que adelante, Mariana, muchas gracias. Tienes 10 minutos y te avisaré cuando te queden 2. Muchas gracias, buenos días, un gusto de estar aquí esta mañana con ustedes. Gracias, Sara, por tus palabras, ha sido muy enriquecedor para nosotros desde la televisión trabajar también junto al Ministerio de Educación haciendo Aprendo TV, y aprovecho también de agradecerle a Yago Fandiño, que fue muy generoso en su momento, cuando lo necesitamos estuvo ahí, así es que aprovecho de darte las gracias públicamente, aunque le he dicho muchas veces. Porque fue en esos minutos en que uno necesita que todos los compañeros del mundo que trabajan en televisión infantil estén presentes, estuvieran. ¿Y esto por qué? Porque en Chile no teníamos un canal infantil. Pero voy a ir hacia eso, y estamos aquí esta mañana reunidos para hablar sobre una propuesta. Los investigadores nos han hecho recomendaciones sobre políticas públicas para una televisión educativa, y que esa propuesta sin duda la queremos agradecer desde NTV. Hay algunas de las cuales ya hemos encaminado en el andar y en la construcción de este proyecto de televisión, y voy a ir un poco entrando en eso, también como para que conozcamos un poquito más de lo que estamos trabajando desde Televisión Nacional de Chile, que es la casa madre de NTV. Lo primero que quiero compartir como reflexión es que todos sabemos, los que estamos aquí, que existen una gran cantidad de definiciones del concepto de política pública, pero en todas esas definiciones es la acción y la toma de decisiones desde el gobierno lo que destaca en común. Si bien esto tiene ventajas, también tiene desventajas, y tiene que ver con las prioridades que se dan en cada gobierno. Hemos visto en América Latina cómo este concepto, ¿cierto?, ha mermado experiencias de televisión educativas muy novedosas y exitosas en algunos momentos de su vida. Lo ha vivido Paca Paca, lo ha vivido Señal Colombia, la programación infantil de Mi Señal, todos referentes para el Cono Sur. Es donde cobra sentido, a vista nuestra, el sentido de la independencia que puede tener un canal de televisión cuya misión está definido desde y hacia lo público. Más adelante volveré sobre este tema, porque esto no significa invalidar acciones y alianzas que permitan fortalecer la propuesta y al medio. Este punto de la política pública es tan clave como cuando nos preguntamos qué es realmente la calidad en televisión, en educación o en una televisión educativa. Desde lo televisivo, que es mi ámbito, algunos definen desde la valoración del trabajo con la imagen, la técnica, el guión, la cantidad de datos que se pueden entregar por minuto, el resultado versus el presupuesto con que se cuenta, en fin, pueden ser muchos y variados los criterios con los que se puede evaluar la calidad. Pero hay algo que es clave y trascendental y que muchas veces se pierde de vista, y que es la audiencia y su experiencia frente al contenido. Poner a la audiencia en el centro, considerar su mirada, sumar a sus vidas, vivencias, experiencias formativas e informaciones útiles para su desarrollo cotidiano, presente y futuro, es determinante para entender el rol de una televisión que se llama educativa en el siglo XXI, y que de entrada tiene que ver tener caminos a través de distintas plataformas, complementándose y llegando a la audiencia, sean niños o adultos, para que tengan un sentido constructivista y sea un aporte real en sus vidas. Tal como vemos en el análisis entregado hoy por los investigadores, enfrentados a la pandemia, los canales públicos del mundo dedicados a la infancia se organizaron de distintas maneras para que la televisión volviera a convertirse en una herramienta que permitiera apoyar la educación y capacitación a distancia, gracias a su gratuidad y a su capacidad de llegar a zonas más extremas. Ese rol que alguna vez tuvo la televisión educativa y donde lo curricular era lo relevante, fue necesario reactivarlo ante la realidad de que las escuelas no podían funcionar. Se producía, si no se hacía así, una brecha que mermaría la educación en número importante de niños y niñas, además que aumentaría también la deserción escolar. Y en Chile la necesidad era exactamente la misma, y fue lo que motivó la alianza histórica que dio vida a TV Educa Chile.
ya que no contábamos, como decía inicialmente, con una plataforma de libre acceso pensado en niños y niñas. Fue muy impactante ver la reacción de la audiencia. Ciudadanos de toda índole, de todas las edades, de todas las profesiones, más allá del análisis del nombre del canal, que podría ser muy tranquilizador para los adultos y podría decirse muy poco atractivo para los niños y las niñas, lo que llamó la atención de todos fueron los contenidos. En todo lo que construimos conceptualmente para TV Educa Chile, no era la televisión instructiva lo que primaba, sino que era una programación entretenida con sentido formativo, programada bajo criterios que llamaban a acciones concretas y entregando experiencias significativas en cada una de sus propuestas. ¿Por qué? Porque por un lado la situación de pandemia no solo afectaba a la salud mental de los adultos, afectaba muy fuertemente a niños, niñas y adolescentes, hasta el día de hoy los afecta. Sus procesos de aprendizaje no iban a ser iguales a los que podrían lograr en el colegio. Eso nosotros lo teníamos muy, pero muy claro desde la televisión. Considerando que el pacto con las pantallas es desde lo emocional, la entretención sin duda era la mejor herramienta a la que podíamos apelar para que se estimularan otras áreas del cerebro y que permitiera continuar con el aprendizaje. Por otro lado, no podíamos pretender que los niños y las niñas se sentaran frente a un televisor a escuchar a un profesor o a una profesora con la cual no podían interactuar, que es una de las bases irreemplazables de la educación en el aula, destinándolos así a una actitud muy pasiva frente a una teleclase. Por eso la propuesta de programación se estructuró para que permitieran estimular y despertar los sentidos, descubrir más allá de lo que podías o estabas acostumbrado a ver, crear e innovar en la resolución de problemas de toda índole y divertirse con contenido significativo. Sin duda se constituía como un mejor panorama y apostábamos con que podía tener mejor cabida entre las múltiples o pocas posibilidades, dependiendo de la situación de cada uno, que podían tener niños, niñas, adolescentes y familias en sus casas para enfrentar el paso de los días pandémicos. Y aquí tengo que hacer una pequeña corrección a lo que comentan los investigadores con respecto al rol de los canales de televisión abierta en TV Educa Chile. Si bien la articulación frente a la necesidad convocó desde el Ministerio de Educación al CNTV y a otros actores que efectivamente estuvimos trabajando en conjunto, esta mirada editorial no salió como el conejo del sombrero del mago, sino que era el corazón de la propuesta de canal cultural que veníamos trabajando en TVN hace un buen tiempo, varios años. Nutrida por expertos internacionales, conversada con expertos nacionales y escuchando a niños, niñas y adolescentes que participaban en distintos festivales de televisión infantil de calidad. Esta propuesta, adecuada a la situación del momento, fue enriquecida en el trabajo del comité editorial, conformado solamente por ejecutivos de los canales de televisión congregados en Anatel. Por lo tanto, y aunque parezca increíble, la programación de TV Educa Chile fue siempre definida por los canales de televisión abierta chilena, que además implementaron de manera experimental sus señales digitales para brindar la máxima distribución posible para esta señal. Necesito pedirles un segundo porque tengo que conectar mi computador. Ahí sí, ya. Ve como en la televisión, improvisando. Por lo tanto, como les decía, esta participación de los canales abiertos, a lo que también aportó Arcatel y los cableoperadores de alcance regional y nacional en la distribución de TV Educa Chile, fue lo que permitió que el canal se conociera de una manera rápida y efectiva. En términos de contenido, contamos con el apoyo de todos los productores de contenidos nacionales del Mineduc, con el programa Aprendo TV, que completaba un 6% de la programación, y por cierto, con el gran apoyo y el contenido del CNTV, en particular del CNTV Infantil y su equipo, que correspondían a un 7% de la programación, según la distribución de aportes a la parrilla de programación que evaluamos en noviembre del 2020 en Anatel. Cabe destacar que para enero del 2021, el 30% de la programación de TV Educa Chile estaba compuesto por contenido original creado para la señal, financiado por iniciativas públicas y privadas y trabajados editorialmente por los miembros del comité editorial. Sin duda, la experiencia de televisión abierta con los distintos géneros televisivos, la generosidad profesional que se dio en el equipo de trabajo, algo inédito para una industria tan competitiva, las instituciones que apoyaban el proyecto, el trabajo colaborativo sumando habilidades y ámbitos de conocimiento, pero siempre entendiendo que el producto final sería un programa a publicarse en una pantalla, sea de plataformas digitales o de televisión, y el conocimiento de los equipos profesionales y técnicos, en particular los de TVN, que puso a disposición en medio de la pandemia para que el canal funcionara como tal, incidieron en el resultado que fue clave para ser relevante frente a la audiencia, logrando su validación y afirmando la necesidad de perpetuarlo en el tiempo, como mostraron las encuestas.
Tal como dice el investigador Gabriel Vieria en su tesis doctoral del 2016, voy a leer la cita: los canales públicos que programan para la niñez están operando en el mismo mercado que los canales privados. Los niños no diferencian el canal, sino el programa que desean volver a ver. La televisión pública tiene que continuar desarrollándose, jugando un papel destacado e innovador. Los formatos más exitosos suelen lograr un equilibrio entre el disfrute y la entrega de información de interés para cada rango de edad a la audiencia. Cierro comillas. Las palabras del profesor definen muy bien, voy a terminar, voy a redondear, muy bien lo que determina que las audiencias se vinculen a una propuesta editorial y ese canal cumple su misión. ¿Qué debe haber detrás de esto? Sin duda que trabajo de investigación, método, educación, formación de profesionales en generación de contenidos infantiles, hay muy poco de esto en Chile, formación de audiencia en distintos niveles, valorización del trabajo multidisciplinario y de la generación de diversos productos a partir de una serie o programas en particular y que puedan ser utilizados tanto en el aula como en la casa. En NTV lo consideramos parte importante de la construcción de nuestros contenidos y es como hemos venido trabajando sobre todo para aquellos proyectos que se están desarrollando en distintas partes del país para estrenarse en la pantalla y que también considera contenido generado por niños, niñas y adolescentes. Creemos entonces que ser parte de TVN es una ventaja para NTV. TVN está dando cumplimiento en el ámbito presupuestario tal como lo mandata la ley. Además, contamos con una línea editorial y un propósito bien definidos que permite profundizar y separar el propósito público desde el mismo TVN. Y por cierto, creemos también que el alcance y en la medida que la TDT se va instalando, hoy día nosotros ya tenemos cobertura en todas las capitales regionales, a fin de año vamos a alcanzar a las provincias, a fin del 2022 vamos a tener exactamente la misma cobertura que TVN, sin duda va a ser un aporte a la vida de miles de niños, niñas, y adolescentes y familias que puedan conectarse a nuestra propuesta editorial. Sin duda no significa que estemos complacidos con todo lo que hemos hecho. Estamos contentos con lo que hemos hecho. Ya hemos visto con algunos datos de audiencia a 2 meses de la salida al aire que efectivamente hemos logrado ir cumpliendo la promesa del canal infantil, cultural, familiar, y estamos creciendo en ello. Ya hemos podido crecer no solamente en niños, sino que también en los otros tipos de audiencia, y creemos que con el alcance territorial vamos a poder lograr una mejor performance. También estamos cerrando acuerdos importantes, como con el CNT infantil y con la misma UNESCO, entre otros actores relevantes tanto a nivel nacional como latinoamericano. Por último, y con esto termino, sabemos que falta mucho todavía. Llevamos solo 2 meses, aunque el trabajo previo fue de bastantes años, ¿cierto? Pero cuando uno pone la pelota en la cancha, cuando se juega el partido, dicen. Los invitamos a todos y a todas a sumarse desde su área de conocimiento para fortalecer y perpetuar en el tiempo este camino que hemos inaugurado y con el cual queremos ser una herramienta que aporte en la formación presente de ciudadanos con una mirada más integral del mundo. Ya lo hemos hecho, hemos contado qué es lo que está detrás de NTV a más de 200 instituciones y personas, pero todavía falta y estamos muy dispuestos a seguir trabajando en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, por contarnos todo lo que, y tu apreciación respecto al trabajo de los autores. Vamos a escuchar ahora a Yago Fandiño, él es director de contenidos infantiles de Radio Televisión Española, quien, como ya señaló Mariana, fue un aporte importante con su experiencia, así que nos podrá contar algo de eso. Adelante, Yago, muchas gracias. Tienes 10 minutos. Muchas gracias, Carmen, y muchas gracias al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Chile pues, por la invitación. Y felicidades a todos, de verdad. Para todos ha sido una época muy dura, sobre todo el primer año, como decía Sara, fueron momentos de locura, de haz lo imposible y hazlo para mañana, porque hace falta, no por otro motivo. Que eso yo creo que es la gran diferencia, ¿sabéis? Muchas veces, y a todos nos ha pasado cuando trabajamos en lo público, a veces te llegan solicitudes de hacer cosas que hay que hacer para allá, pero por motivos políticos, por motivos burocráticos, por motivos de agenda, por motivos de moda. Pero la gran diferencia de esta ocasión fue que todos sabíamos que de verdad hacía falta, que había que hacerlo y que había que hacerlo rápido porque había unos niños y unas familias que nos necesitaban. Y yo creo que eso es una de las claves que permitió activar ese cambio de chip en todos, esa facilidad en que me llamaba Mariana, yo llamaba a Luca de Italia, hablábamos todas las semanas, todas las televisiones públicas europeas, y estábamos todo el rato intentando encontrar formas
de tapar los mismos agujeros que todos teníamos, aunque nuestras herramientas eran distintas, pero la necesidad de los chavales era la misma, las necesidades de la comunidad educativa eran las mismas y los errores que habíamos cometido eran muy similares en todos casos, ¿vale? En general, el abandono de la televisión educativa en broadcast porque considerábamos que los esfuerzos que íbamos haciendo en digital eran suficientes. Como decía Sara, que ellos habían estado trabajando casi un año, o sea, todo el mundo estaba trabajando por ahí porque creíamos que era el camino. Y de repente vemos que, oye, que es que, claro, por esa misma línea donde tenía que conectarse el niño, si podía y si tenía en su casa para aprender, se tenía que conectar toda la familia para trabajar, se tenían que conectar hermanos mayores, o simplemente no había esa línea, o no había el ordenador. Entonces el esfuerzo fue muy grande y la verdad es que funcionó la solidaridad. A mí me gustaría organizar un poco mi respuesta en torno a las recomendaciones que nos han dado Álvaro y Rayén, porque me parece que es una forma, yo creo, que de vertebrar lo que estamos haciendo todos. Decís como primera recomendación el modelo. El modelo es muy importante y también hablaba Mariana un poco de él en torno al diseño de contenidos y Sara. Tenemos modelos de desarrollo de una televisión puramente educativa, y tenemos un modelo de un edutainment o educativa de entretenimiento que nos permite llegar más fácilmente a los niños. Ambas son necesarias. En nuestra experiencia, nosotros cuando lanzamos el proyecto, a Sara le dieron un mes, a mí me dieron 4 días, teníamos que arrancar 5 horas de programación diarias para niños entre 6 y 16 años, sin tener nada, prácticamente, teniendo muy poquitas cosas, ¿vale? Ahí fue el salto a la red, el salto a ver lo que estaban haciendo profesores en YouTube y en redes sociales, hablar con editoriales, hablar con absolutamente todo el mundo que tuviera un producto audiovisual que pudiéramos usar. Pero claro, esto no es una cuestión de empezar a llenar una parrilla, porque no valdría para nada. Y ahí está el trabajo del Ministerio, que el trabajo del Ministerio fue fundamental. Más adelante por el soporte que nos dieron económico, también el proyecto que tenemos ahora, pero sobre todo por el equipo de profesionales, de profesores, de especialistas, que trabajó desde el día 1 en coger todo ese contenido que nos daban, darle una lógica de uso, decir, vale, esto vale para esto vale para esto, lo tenemos que organizar así, con un calendario determinado, y luego ya el equipo de televisión cogía toda esa recomendación y lo convertía en una parrilla. En un inicio solo en una parrilla. Más adelante, poco a poco, se empezó a producir. Como habéis dicho vosotros también, recurriendo a profesores que ya eran productores, que ya estaban haciendo sus canales, que ya estaban haciendo sus cosas. Y después identificando esos profesionales del audiovisual que por su cuenta ya se habían metido en el tema educativo y en el área educativa, ¿vale? Y poquito a poco vamos construyendo, yo creo que todo es igual. Vosotros lo habéis hecho de una manera, nosotros, si hablamos con Argentina, si hablamos con Italia o con Francia, bueno, Francia con muchos más recursos, para que no nos vamos a engañar, pero más o menos todos lo hemos ido encajando de una manera así. Ese modelo entre educativo y entretenimiento es fundamental. Es fundamental que sea interdisciplinar, que tengamos equipos donde cada uno pueda aportar cosas distintas. Es muy importante esa magia que se dio, como decía Sara, cuando la burocracia desapareció de repente y todo el mundo remaba a favor, no olvidarlo y recordarlo y tener la humildad para decir, oye, de esto no sé. Igual estamos 5 en una mesa y llevamos trabajando una idea durante un mes y no sale adelante nada bueno, pues tendremos que ir a buscar a alguien que nos ayude, que nos dé una chispa distinta, que tenga otro enfoque, ¿vale? Eso no tenemos que perderlo, es muy, muy, muy importante. Y así poquito a poco yo creo que vamos a construir cosas. En nuestro caso, por ejemplo, por daros simplemente un highlight, empezamos con Aprendemos en Casa, que fue esa primera locura del primer año del confinamiento. Ese Aprendemos en Casa se convirtió en un formato puro de televisión que se llama Aprendemos en Clan. Es un formato que a su vez tiene 2 programas, Aprendemos en Clan como tal, que es de lunes a jueves, dirigido a niños entre 6 y 10 años de edad, ¿vale? Puramente curricular, aunque con una parte de edutainment en el approach a los contenidos, en la forma de presentarlos,
en los presentadores, que son profesores, pero tirando más de su faceta un poco de showman, ¿vale? Hemos buscado un poco a esos profesores que tienen esa facilidad. Y eso es de lunes a jueves. Claro, cuando intentas, uno de los problemas que todos nos hemos encontrado, nosotros solo estamos haciendo 1 hora diaria de programación. Si tú quieres llegar a todo lo que necesitan los alumnos, los tienes que meter en un aula con un profesor durante 6 horas diarias o 8 horas diarias en grupos reducidos a poder ser, y aún así es difícil. Si lo quieres hacer en televisión, no nos llegan las horas ni los recursos, ¿vale? Entonces, especialmente con los pequeñitos, de acuerdo al sistema curricular, entre 6 y 10 años, como son temáticas recurrentes, sí se pueden desarrollar contenidos que, hablando del mismo contenido, pero con diferentes aproximaciones y profundizaciones, vamos cubriendo el currículo. Cuando vamos a los mayores, ¿qué pasa? Que ahí no hay forma de dar contenidos lo suficientemente relevantes. En nuestro caso, después de hablarlo mucho, hemos recurrido al formato debate. Lo que hacemos es ir los viernes a un colegio a lo largo de toda España con un experto y debatimos con los chavales sobre un tema de actualidad. Creemos que es más relevante incluso que intentar darles un contenido, es implicar a los chavales, que vean que sus opiniones son importantes, que nos den a nosotros también, a toda la comunidad, cómo ellos lo ven, qué es relevante de la idea para ellos y atrevernos a tocar temas que a veces son problemáticos, ¿vale? Mariana lo puede entender muy bien. Si yo en una televisión puramente infantil, que hasta ahora solo pongo dibujos animados, me planteo hacer un debate sobre identidad sexual, pues yo estoy abriendo un melón que es complejo porque toca sensibilidades que son muy delicadas, ¿vale? Pero como televisión pública son cosas que tenemos que hacer. Entonces, ahí lo importante no es lo que nosotros le digamos a los chavales, lo importante es qué es lo que los chavales ya conocen de estos temas, piensan de estos temas, cuáles son sus acercamientos para que luego les podamos mejorar la formación, ¿vale? Ese es el programa de los viernes, que es el que desarrollamos a final del curso pasado. Aprendemos en Clan lleva en el curso 2021 y ahora ya estamos arrancando el curso 21-22, ¿vale? Tanto Aprendemos en Clan del año pasado como de este, ya vamos con una ayuda pública en el que entre, bueno, público es todo, porque la televisión también es pública, pero bueno, el ministerio asume aproximadamente el 50% del coste del programa y el otro 50% del coste del programa lo asume la televisión española, la televisión pública. Y así, quedan 2 minutos, perdón, Yago. Intentamos llegar hasta el final. Otras claves que me parecen muy relevantes. Es muy importante en la parte multiplataforma y en la parte digital entender para qué vale esto. Lo que hacemos en televisión es útil para todos aquellos que no tienen medios digitales, pero para aquellos que tienen medios digitales, creo, no me acuerdo quién lo contaba ahora, si era Sara o si era Mariana, cómo luego los profesores usan esos recursos en la clase. Eso es crítico, entenderlo. De tal manera que lo que hagamos no solo sea útil en pantalla, sino que luego esté adecuadamente documentado para que los profesores lo puedan usar en su día a día. Y esto nosotros, por ejemplo, lo hacemos en Clan, en la televisión, pensado en los padres, y el ministerio lo hace en su propio repositorio pensando en los profesores. Y es algo que es fundamental. Y por último, el último punto que me parece muy relevante, que es el de los profesores y la comunidad educativa. Hay que apoyarles, hay que entenderles y hay que escucharles. Me parece fantástico lo que habéis hecho de las 2 encuestas para tener el feedback de los docentes y las familias. Es algo que nosotros queremos hacer en España y que aquí en España lo de hacer estudios cuesta mucho, nos cuesta arrancar ese tipo de proyectos, pero ambos, tanto el Ministerio como nosotros, creemos que es fundamental saber qué piensan los profesores, qué piensan las familias, incluso como está haciendo Paca Paca ahora, todo ese conocimiento, esa relación que tenemos con los colegios ya, convertirla en algún tipo de panel, en algún tipo de comité con los niños directamente, que tengamos abierto permanentemente, de tal manera que tengamos un feedback directo y que podamos transmitir y entender si lo que nosotros hacemos y creemos que es fantástico, realmente para el niño lo es. Realmente es útil para el niño, es útil para el profesor
es útil para las familias. Yo creo que es el gran reto que tenemos todos, en todos los países, independientemente del dinero que hemos puesto encima de la mesa. Porque, como sabéis, ahora el gran reto es ese, que los niños están en muchos sitios, usan de manera diaria el audiovisual para aprender, ya bien sea a través de una búsqueda directa de contenidos en redes, ya bien sea con las televisiones o en muchas áreas del mundo con la radio, que también es muy relevante. Ahora tenemos que entender cómo lo usa y ver qué podemos aportar. Porque si no somos capaces de entenderlo, nos volveremos muy complacientes, entre otras cosas porque lo que hacemos nos cuesta mucho y le dedicamos mucho esfuerzo, y cuando le dedicas mucho esfuerzo a algo, no te gusta ver la parte fea, te quedas con la bonita, ¿vale? Pues yo creo que nuestro reto para todos ahora es descubrir esas partes que tenemos que mejorar. Y por mi parte, como he empezado, felicitaros, estáis haciendo una labor fantástica, habéis hecho algo casi increíble que muchos países europeos, que a veces nos consideramos equivocadamente más desarrollados, no hemos sido capaces de hacer, y hay muchos ejemplos en Europa de ello, por no mirar en otros países desarrollados que tenéis más al norte. Y de verdad, felicidades, es un gran esfuerzo, y lo que habéis dicho, cooperación internacional, aquí estamos para lo que necesitéis. Y ya os daremos la lata para preguntaros más cositas. Muchas gracias, Yago, muy interesante, y gracias también por ponerse a disposición de lo que se necesita aquí en el país. Bueno, estamos ya sobre la hora, habíamos dicho una hora, así que no vamos a tener mucho espacio para preguntas. Han surgido varias dudas, creo que ha sido muy interesante la conversación, pero sí me gustaría dejar planteada al menos una pregunta, y quizás dirigida a los autores, quizás Francisco, que es la persona que no ha podido exponer aún. Preguntarle, todo este proyecto, la creación de TV Educa Chile y también en otros países, se dio en este contexto de catástrofe, de la pandemia. Sin embargo, hoy los niños y niñas ya están asistiendo regularmente a clase en su mayoría, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el rol que va a cumplir esta televisión educativa en un contexto de normalidad? ¿Y qué desafíos tendría su implementación, un poco de acuerdo a lo que ustedes plantean también en el estudio? No sé si puedes tomar tú esa Sí, pregunta. gracias Carmen. También muchas gracias digamos, a Mariana, a Sara, Álvaro y Rayén, por supuesto, y al Centro de Políticas Públicas por esta oportunidad y esta oportunidad de poder seguir trabajando. La pregunta engloba un poco lo que hemos estado hablando. Por un lado, lo que indica Sara, ¿ya? Es necesaria una institucionalidad, o sea, Sara lo estableció y Yago un poco también lo subrayó. Y es que, claro, en un contexto en el cual la legislación y los marcos regulatorios, los marcos legales de cada país permiten tomar decisiones rápidamente, entonces es posible hacer lo que había sido imposible antes, ¿ya? Y además que el hecho de estar en esta especie de experimento, experimento social global, por decirlo de una manera, lamentablemente, que todos teníamos el mismo estímulo, la situación de confinamiento, todos con los mismos problemas, por lo tanto, eso aceleró también los procesos. El desafío entonces viene ahora en una situación de nueva normalidad, no quiero decir la normalidad anterior, sino que una nueva normalidad, que es la que tú indicas, Carmen, con los niños en el colegio, pero todavía con mascarilla, con cierto grado de libertad para que algunos de ellos se queden en casa. Hemos visto que la educación pública en Chile, en algunas ciudades, ya no está teniendo el porcentaje de asistencia presencial que esperado, ya todavía se quedan las salas, están vacías, 50%, y sin embargo los padres, las familias están yendo a trabajar, entonces se produce un nuevo contexto y se complejiza bastante esto, porque ya no es un solo estímulo, o sea, el COVID, sino que son muchas variables que hay que considerar. Y en este sentido entonces se complejiza. Y si además quitamos la legislación de estado de catástrofe, entramos y nos entrampamos en todo el proceso burocrático en términos de Estado. Bien, entonces ese es el primer desafío, que es interdisciplinario, nosotros no lo vamos a solucionar aquí. Y el siguiente desafío es un poco lo que indica Mariana y Yago respecto de los propios contenidos. Durante 2 años,
ya nuestros niños, los niños en nuestros países, el público infantil que no había sido expuesto en términos generales a una alfabetización digital, ya ha tenido forzosamente también en 3-6 meses entrar a un escenario, un ciberespacio de manejo de sistemas operativos, de manejo de aplicaciones, de manejo de un lenguaje que lo han ido aprendiendo rápidamente. Bien, y ahora se enfrentan en una situación mixta que estresa bastante ya la educación formal, porque estuvieron durante 6 meses en un mixto entre educación a través de la televisión abierta, a través del contenido también de pago, en plataformas gratuitas, YouTube, etcétera, y después se enfrentan a una situación que no tiene el mismo estímulo, que no genera la misma cercanía, que en cierta manera emocionalmente puede ser lejano, y ahí va a depender mucho también del docente. Y claro, estamos enfrentados no en una situación anterior, sino que incluso aún más compleja. Yo veo que aquí entonces la manera de poder acercar, y esperamos nosotros vamos a continuar con este proyecto, poder hacer propuestas para que el trabajo sea interdisciplinario y podamos abordar esto, como lo decíamos, con un espíritu multiplataforma. Bien, o sea, el rol de NTV aquí y de la televisión pública educativo-cultural es importantísimo, es relevante, porque establece un basal de acceso en que el Estado se hace cargo de un acceso gratuito, libre y abierto para todos, y si en un año más vamos a tener una cobertura territorial similar a la televisión analógica, pues bueno, ahí, gracias a Dios, después de más de 10 años, vamos a poder tener esa cobertura de digitalización. Y eso ya entrega un basal sobre el cual podemos construir. ¿Construir qué? Los desafíos que indicaban precisamente Yago, Sara y Mariana, en términos de cómo integramos YouTube, cómo integramos esto en la formación de los profesores que han tenido que adquirir nuevas competencias. Y los chiquillos, los niños que están actualmente también adquiriendo nuevas competencias, nuevos lenguajes, ya manejan, saben editar, saben hacer películas, porque es lo que han estado haciendo durante 18 meses. Ahí está el punto. Muchas gracias, Francisco. Me gustaría darle la palabra a cada uno, que quizás alguna reflexión final, y también hacerme cargo de una pregunta que surge en el chat de Tatiana, de qué forma estos temas también debieran verse reflejados quizás en la discusión constitucional, un poco tomando lo que dice Francisco, que esto es como una forma súper democrática de establecer una situación basal para todos los niños y niñas de Chile. No sé, Rayén, vamos a dar una vuelta, quizás los últimos planteamientos de cada uno, y después podemos ir cerrando. Gracias. Muchas gracias, Carmen, qué buena pregunta la de Tatiana también. Muy brevemente, creo también que esta discusión de la política pública no solamente tiene que quedar segmentada a la niñez y a la adolescencia, si bien es fundamental y crucial. También esa es otra situación de gran abandono en la que los sucesivos gobiernos no han sabido responder a las necesidades de desarrollo y bienestar de estas nuevas generaciones, sino que también una política pública, cierto, más amplia, que incluya a las familias, como decía Mariana en su momento, cierto, que incluya también a los profesores, como decía Yago, que vaya por sobre los gobiernos de turno, ¿cierto? Como decía Sara. Y por lo tanto, yo creo que relevar ese motor que significó el trabajo mancomunado de distintos actores de estas alianzas públicas y privadas, pero más allá de la capacidad increíble de reacción y lo bueno, ¿cierto?, que creó TV Educa y que más del 80% de la población, según el Consejo Nacional de Televisión, valorara y quisiera que siguiera esto. También tenemos que, para que una política pública sea sólida, también reflexionar, también estructurar, también convocar y considerar que esta es una oportunidad, que es este el momento precisamente para de una vez por todas desarrollar una política que va a impactar socialmente y culturalmente a nuestro país y a las nuevas generaciones. Muchas gracias, Rayén.
Me gustaría darle la palabra a Álvaro, y también quizás Álvaro, y corto, porque nos queda poco tiempo, pero también abordar el rol de los profesores, y tomando en cuenta la situación de profesores en colegios que son más vulnerables, con menos acceso a tecnología, y que de alguna forma esta interacción con la televisión, o todo el potencial que puede tener esto, cómo se podría desarrollar. Sí, yo me quedo con un comentario que hizo Jorge Leiva y que replicó después Yago, que tiene que ver con el rol que los actores tienen en estos esfuerzos, no solo los niños, sino que también los profesores. Yo quisiera subrayar ahí que, por un lado, los receptores son los que completan el mensaje, como bien señala Jorge en su comentario, pero en segundo lugar, me parece que hay mucho de creatividad, hay mucho de conocimiento, hay mucho de creatividad en esos actores, profesores, y no solo profesores, sino que también estudiantes, que yo creo que podrían ser un tremendo aliciente para que, si se incorporan, estos medios tengan una renovación importante. Ahora, para los profesores en sectores más desfavorecidos, profesores en escuelas rurales, perdidas en la cordillera, en el sur o en el norte, la posibilidad de poder abrir la sala de clase y tener la posibilidad de conectarse con contenidos que vienen de otros lados, con otros profesores y con otros estudiantes, yo creo que sería tremendamente valioso. Yo diría que un esfuerzo como este es particularmente relevante en aquellos sectores donde la posibilidad de encontrarse con otros, de abrir el horizonte, de tener una experiencia cultural más diversa, es más deficitaria. Excelente, Álvaro, muchas gracias. Sara, tus comentarios quizás sobre el mismo tema. Más que nada me gustaría como reafirmar de que la tecnología un poco es un arma de doble filo, que por un lado nos entrega millones de capacidades y posibilidades infinitas, pero por otro lado margina aún más a los que ya están marginados. Y que por lo tanto tenemos que poder desarrollar como diferentes plataformas y medios combinados para incluirlos a todos. Y en ese sentido quiero como reafirmar el súper compromiso que existe hoy desde el Ministerio de Educación de hacerlo y la voluntad de hacerlo. Pero nos encontramos en un momento bastante especial de la historia de nuestro país porque, como todos saben, en marzo empieza otra administración. Nosotros no pudimos hacer esta como institucionalidad, instalar esta institucionalidad el año pasado, porque el canal TV Educa era de carácter transitorio, no era un proyecto a perpetuidad, por lo tanto no se podía establecer en el presupuesto de Estado, no se podía establecer equipos exclusivos para ello y un montón de otras cosas. Y este año, la administración actual sale en marzo, entonces justo nos encontramos como en una coyuntura en que esperamos realmente que los chilenos podamos tener como la grandeza y la amplitud para entender que esto no tiene que ver con el gobierno de turno, sino que tiene que ver con un esfuerzo colectivo y una responsabilidad colectiva que el país le tiene con sus niños, niñas y jóvenes. Muchas gracias, Sara. Y engancho con eso a Mariana para que nos haga sus comentarios, porque probablemente Mariana pueda hacer la continuidad respecto al cambio de administración y tenga un rol ahí importante también con el próximo gobierno. Mariana, tus comentarios. Muchas gracias, Carmen. Mira, sí, la verdad es que lo que nosotros vemos y por qué finalmente, una de las preguntas que nos hacen permanentemente es por qué TVN tomó la decisión de hacer un canal en su señal 2 que tenga programación en alta cantidad de minutos al día dedicado a niños, niñas, adolescentes y de ahí a las familias. Y eso tiene que ver también con la plasticidad que tienen los niños, con la capacidad de influir en sus ámbitos, en su familia, y cómo también la televisión es formadora en ellos. Pero no es formadora como moviéndole el dedo, como hay un estudio en Alemania muy bueno con respecto a eso, sino que es como les va ofreciendo distintos espacios, distintas formas a través de los distintos formatos televisivos, que sin sacarlos del ámbito como lúdico, que es por cual, o sea, yo creo que aquí ninguno de los que estamos presentes cuando ve una película, o va a una pantalla, o va a televisión, lo hace para aburrirse. Lo hace porque busca de alguna manera satisfacer
algún ámbito de la entretención. Los niños es exactamente igual. Pero si a eso uno le prepara contenidos que estén pensados, que estén trabajados efectivamente con equipos multidisciplinarios, pensando que va a ser un producto que ellos tienen que disfrutar, probablemente sí va a lograr llegar a hacer transformaciones culturales en el tiempo. Y eso es lo importante, es como nosotros somos capaces de articular distintos tipos de alianzas, tanto, como decía antes, a nivel nacional o internacional, con distintos actores públicos, privados, que estén mirando las necesidades de las infancias, de los adolescentes, y desde ahí a los grupos de adultos, para ir haciendo estos cambios culturales o estos como traspasos que nosotros necesitamos como sociedad para poder ir integrando distintas temáticas que nos hagan poder construir una mejor comunidad. Entonces, esa fue la razón por la que TVN finalmente decide involucrar el presupuesto que se nos iba a otorgar, los talentos que podíamos convocar a construir una televisión que desde las audiencias más jóvenes pudiese llegar con cultura y conocimiento a toda la población. Y creemos firmemente que ese es el camino para también ir haciendo educación de audiencia, que también es relevante lo que se puede hacer con respecto a las discusiones a la calidad de la educación a nivel constitucional, cómo se trabaja eso, cómo también se pueden transformar la educación de los docentes en también los que los forman, cómo ellos también pueden aprender a mirar la televisión como una herramienta y no demonizar la pantalla necesariamente, porque lo que hemos visto y lo que la pandemia demostró es que la televisión sigue teniendo un rol importante en la entretención, la educación y la información. Muchas gracias, Mariana. Por último, Yago, quizás tus últimos comentarios respecto a esto que hemos estado conversando desde una mirada más internacional. Pues yo creo que, y lo que me gustaría apuntar es sobre todo que, también por lo que decía Sara, de que estas políticas que se arrancaron, que no se acaben ahora, que no se acaben en la voluntad de un gobierno, de una situación de crisis, sino que consigamos institucionalizarlas y darles unos planes que vayan más a medio y largo plazo. Porque es verdad que igual no tenemos otro COVID, esperemos que no tengamos otro COVID, pero mirar cómo estamos nosotros ahora en la isla de La Palma, en Canarias, pues no tienes un COVID, pero te sale un volcán, o si no te viene un tifón, como suele pasar en el Caribe muchas veces. Entonces, esos contenidos son necesarios y esas políticas son necesarias y tenemos que mantenerlas. Y tenemos que mantenerlas porque además, hacías antes, Mariana, un poco referencia a eso, a cuando discutíamos si la tele era mala o buena para los niños. Y como dice el refrán, otros vendrán que buenos estarán. No, pues ahora ya la cuestión no es si la tele es buena, ya no hablamos de la plataforma, hablamos del contenido. Y lo que hemos estado haciendo todos estos meses, ya años, me suena duro lo de decir años, pero sí, es buenos contenidos. Buenos contenidos y aprendiendo a hacer mejores contenidos y escuchando a todos para hacer contenidos cada vez más útiles. Y nada, por nuestra parte os puedo asegurar que aquí en eso estamos y mucho ánimo a todos los que desde, como decíais, desde el aula más remota de la cordillera, perdida ahí luchando por tener no ya internet, sino a veces luz o calefacción en invierno, pues podamos ayudarles un poquito para que puedan seguir haciendo su trabajo. Y muchas gracias a todos. Excelente, bueno, muchas gracias a todos. Creo que la conversación estuvo muy interesante. Nos quedamos también como Universidad Católica y como Centro de Políticas Públicas, junto con los autores, con una tarea quizás de seguir haciendo propuestas para que esto sea realmente una política pública y logremos que haya una televisión educativa más allá de los gobiernos, más allá de las crisis que podamos enfrentar. Así que, bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Les vamos a recordar que este video, además de la presentación de los académicos, va a estar disponible desde el lunes en nuestro sitio web del Centro de Políticas Públicas, que es www.politicaspublicas.uc.cl. Y nada, muchas gracias a todos los participantes y a los panelistas. Estuvo muy interesante. Para una próxima ocasión tendremos ojalá más tiempo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias.
Un gusto. Gracias. Chao, chao.